Y ya, ahora sí estamos grabando. Saludo a todos y a todas. Es la clase del día jueves 20 de mayo. Y hoy día vamos a ver, vamos a continuar viendo lo que son los paradigmas de investigación, eh, cosa que fue abordada también en los textos que ustedes tuvieron que leer y que vamos a poder hablar y profundizar sobre los textos y sobre cómo les fue en el control la próxima clase. Sí, la próxima clase, porque es la próxima semana. Estamos viendo ahora esta imagen que está siendo proyectada y en la clase anterior, hagamos un repaso bien rápido. ¿Se acuerdan que hablábamos un poco, bueno, como intención de mi parte de poder que ustedes sintonizaran con entender que aquello que vemos, estoy haciendo un resumen de lo que hemos visto anteriormente, eh, la intención mía ha sido que ustedes puedan ver, entender que se puede siempre ver más allá y que dentro de una imagen nada es porque sí, y dentro y en general en todas las cosas, llámense imágenes, publicidad, llámese eh, desánimo crónico de una persona, llámese un sinfín de situaciones que se pueden generar, todas ellas tienen una razón de ser y que necesitamos siempre, desde una perspectiva ya profesional, ver más allá para poder interpretar de mejor forma situaciones o realidades que muchas veces están ocultas. Y por eso usábamos este ejemplo de la publicidad, por eso veíamos este ejemplo también de publicidad, de cerveza, y hacíamos todas las asociaciones posibles. Decíamos, de hecho, ¿se acuerdan de este comercial? Cómo el tema de la espuma de la cerveza está vinculado con la espuma de la playa y todo eso en un contexto placentero asociado a un impulso sexual, obviamente, que se integra. Eh, con el consumo de la cerveza y así sucesivamente. Habíamos hablado entonces otras formas de crear conocimiento. Bueno, habíamos hablado del arte y un sinfín de otras formas de conocimiento. Pero ahora ya nos vamos a adentrar netamente en lo que es el ámbito académico y científico. Y en ese sentido teníamos este concepto que es un paradigma, que lo habíamos dicho, ¿cierto? Es una cosmovisión. Es una manera amplia de ver las cosas, es una manera amplia de interpretar la realidad, ¿cierto? Eh, un paradigma, por ejemplo, poniendo ejemplos, para que puedan seguir el concepto. Para nosotros, ¿qué pasaría si para nosotros de un rato para otro tuviéramos en nuestro país reyes? ¿Se imaginan tuviéramos reyes, nos trajeran en una monarquía y nosotros tuviéramos que rendir pleitesía a reyes que vienen de un día para otro y dicen, sí, nosotros somos los reyes de Chile? Y por lo tanto ustedes a partir de ahora nos deben obediencia o qué sé yo. ¿Se imaginan lo complejo que sería socialmente? ¿Qué pasaría ustedes? Yo creo que eso primero que todo tendría un rechazo pero masivo de todo el mundo. Todos estarían rechazando esa situación hasta el punto de decir, bueno, este que se cree que apareció, de dónde salió, bla, bla, bla. Pero esa situación obviamente no sucede en lugares como, por ejemplo, Inglaterra. Ellos son una nación, históricamente han tenido monarquía. Y desde la monarquía, obviamente, todo eso tiene su lado así como farandulero, como un poco de morbo de la vida privada, de las peleas, de las infidelidades y todo eso. Pero si nosotros tuviéramos una monarquía, obviamente tendríamos un serio rechazo porque, porque no va con nuestra idiosincrasia, no va con nuestra cultura, no va con nada de eso, y por lo tanto para nosotros es sumamente ajeno. Bueno, eso es porque en el fondo es una cosmovisión de la cual hemos sido criados, por así decir. Un paradigma es un poco así, para que lo entiendas, es una manera amplia de ver las cosas, es una estructura de pensamiento transversal que ordena todo y hace y valida todo de una forma específica, ¿ya? Bien, en ese contexto voy a continuación, antes, a agregar a alguien, están diciendo acá por interno que agregue a Pilar Andrade Martínez. Ya, la agrega al tiro. Pilar. Y no está. Pilar Andrade. Ahí está. Listo. Está agregada. Así que díganle que se conecte nomás y entre clases. Bien, entonces tenemos acá, dentro de los paradigmas de investigación, nosotros tenemos dos tipos de paradigmas, que es el cuantitativo y el cualitativo. Ustedes pudieron leer textos, insisto con eso, pero vamos a dedicarnos a los textos en la próxima clase.
¿Qué es un paradigma? Ya lo expliqué, y esto lo vimos en relación a la RAE. ¿Cuántos paradigmas existen? ¿Qué se diferencian? ¿Ambos son ciencia? Bien, eso es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a verlo de la siguiente forma, porque bueno, la primera pregunta es ¿cuántos existen? Tenemos dos paradigmas. Vamos a hablar primero del paradigma cuantitativo. Cuantitativo, ¿ya? Yo tenía una pizarra electrónica, a ver si la encuentro por acá. En un segundo, si no, rápidamente descargo una. Pero bueno, para hablar primero del paradigma cuantitativo, tengan sus cuadernos, sus lápices a mano, porque vamos a explicar algo que es bastante, tiene bastante datos, para que puedan ustedes ir tomando nota. El paradigma cuantitativo podemos decir que nace con un pensador francés, un pensador de origen francés, llamado eh, Comte, Augusto Comte. Y Augusto Comte tenía un pensamiento, una idea, por así decir. Estamos hablando de una época en que las ciencias sociales como tal no existían. Estamos hablando del siglo XVIII aproximadamente, XVII. A ver, voy a corroborar ese dato para dárselos de forma correcta. Pero Comte tenía un objetivo en mente, que era, él visualizaba que se construyera una ciencia de lo social. Mire, Comte nace a comienzos de 1800. Estoy hablando del siglo XIX. Las ciencias sociales, chicos, son ciencias bastante jóvenes. Jóvenes en el sentido de que, imagínense, o sea, otras ciencias, como por ejemplo la matemática, tienen su origen en la época de los griegos, por ejemplo, en el pensamiento oriental. Por ejemplo, bueno, la trigonometría, no, la geometría analítica, esa nace con los griegos, ¿cierto? Bueno, no sé si es que, no sé, yo imagino que se acordarán un poco de la geometría analítica, de Pitágoras, se acordarán de Euclides, de todos esos autores de esa época. Desde esa época es la geometría. La trigonometría viene de la cultura oriental, que por los intercambios comerciales que hubo en la Edad Media, el mundo occidental conoce la trigonometría y otros elementos más. Pero estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pasa algo similar con respecto a la química, cuando antes se llamaba alquimia, ¿cierto? De la física lo mismo, y la ciencia política, que es una quizás de las ciencias sociales, entre comillas, más antiguas, que la vienen desarrollando los griegos desde la filosofía. Pero las ciencias sociales como tal, la psicología, la sociología, la antropología eh, y la economía, y todas ellas, porque yo creo que la ciencia de la salud también tienen algo de social, mucho de social, mucho. De hecho, yo creo que están ahí como mimetizadas. Son ciencias bastante jóvenes, muy jóvenes, porque nace, imagínense, en 1800. Todavía la psicología y la sociología no existían como lo existen hoy día. Y Augusto Comte fue uno de los fundadores. Y él, fíjense, él va a crear una ley que se llama la ley de los tres estadios. Entonces, para explicar mejor esto, vamos a ir a esta pizarra, que aquí la están viendo. Ya, vamos a andar un poquito. Que ahí se ve bastante bien. Bien, tenemos entonces a Augusto Comte. Voy a darlo todo escribiendo, ¿ah? Miren, miren qué bonito. Augusto Comte, decíamos entonces que es un pensador de origen francés, y él crea la ley de los tres estadios. Y él explica una cuestión muy interesante, y él dice que el pensamiento como tal tiene tres fases, o sea, el conocimiento, el pensamiento, llamémosle conocimiento mejor, tiene tres procesos históricos sumamente importantes, y el primer proceso histórico como tal, así por poner un concepto, es el estadio teológico. Vamos a colocar estadio, de estadio, teológico. ¿Qué significa teológico? Significa el estudio de Dios. Teo, Dios, y logos, estudio. Por lo tanto, teológico significa relacionado en torno a Dios. Fíjense que esto tiene mucha fuerza porque, bueno, recordaremos que desde la cultura de los griegos, mucho tiempo atrás,
el mundo era una cultura politeísta, ¿cierto? Los griegos tenían dioses para todo. Todos los fenómenos, los grandes fenómenos, eran explicados desde, desde la teología. De hecho, esto es muy interesante porque también se centra un poquito con lo que es la historia de la astronomía como tal, como ciencia. Por ejemplo, imagínense, traten de imaginarse esto, por favor, concéntrense en esto. Imagínense las primeras culturas en la Tierra, que su única forma o sea, ellos, imaginemos que el ser humano fue arrojado en la Tierra y obviamente no tiene idea de dónde viene, no tiene idea ninguna cosa. O sea, de hecho, el ser humano a través de la ciencia ha podido ir dilucidando el origen, de dónde viene. De hecho, esto es tan espectacular y tan complejo porque nosotros estamos hablando que estamos en el año 2021 y se dice que la Tierra tiene miles de millones de años. O sea, lo que el ser humano desde Cristo hasta hoy día, 2021 años, es un suspiro en la inmensa eternidad que tiene la Tierra. Eh, y no sé si ustedes entienden un poco esto, pero eh, somos constantes viajeros en el espacio. No sé si sabemos que la Tierra, el Sol, ¿cierto? Y están los planetas, entre ellos la Tierra, que gira en torno. La Tierra tiene dos movimientos, ¿cierto? A ver, no sé si me están viendo en la cámara, pero el primer movimiento, por aquí tengo algo redondo, déjenme buscar algo redondo, no tengo nada redondo. Bueno, esto nomás, ya estos audífonos. La Tierra gira sobre su eje, ¿cierto? Y producto de eso tenemos el día y la noche. Pero a la vez, la Tierra está girando sobre el Sol. Y desde ese movimiento se producen las estaciones del año, ¿cierto? Me van siguiendo, me imagino que sí. Concéntrense en esto. Pero tenemos, además de eso, tenemos que todo este sistema está girando dentro del espacio. Y por lo tanto, lo único seguro y claro que hay en el espacio es el movimiento. Por lo tanto, podríamos establecer que algo no está vivo cuando algo no está en movimiento. Aquí en la Tierra las cosas están quietas porque hay gravedad, porque hay montones de fuerzas que están interactuando, pero lo normal es que algo siempre esté en movimiento, jamás esté quieto. Y de hecho se dice que la velocidad más rápida y única e inigualable es la velocidad de la luz. Y por lo tanto, cuando nosotros miramos el espacio, lo que estamos viendo es la luz y no sabemos si algo de eso que estamos viendo existe todavía. Entonces, imagínense las primeras culturas, los primeros seres humanos, y estoy hablando del Homo sapiens en adelante, o sea, donde apenas se descubren sonidos que generan comunicación. En el fondo el ser humano es un animal evolucionado porque desarrolló la inteligencia de tal manera que fue capaz de reconocer patrones. Y esos patrones se fueron traspasando de generación en generación por los años y los años y los siglos de los siglos. Y cuando digo reconocer patrones, me refiero a reconocer ciertas cosas que cuando sucedían y se juntaban, entonces algo pasaba. Pero el origen y la explicación de esos patrones, por ejemplo, el ser humano al mirar las estrellas, entonces la explicación siempre fue divina. Obviamente los primeros hombres no podemos culparlos. Hay unos documentales muy buenos que hablan de esto, que se llaman Cosmos. Véanlos, si es que los tienen. Están en Disney. Quienes tengan Disney, así como Netflix, Disney, vean los documentales de Cosmos, que son muy buenos. Y de hecho esta pregunta la hace el compadre que, que va como animando, por así decir, dirigiendo, ahí sí, el documental. Y dice, ¿podemos culparlos a ellos de las comillas, tonteras que pensaban para explicar los fenómenos? No, porque en el fondo era su forma de construir la verdad. Y su forma de construir la verdad, obviamente, tenía relación con algo inexplicable, que es el mito, la mitología, que es algo sobrenatural, y que ellos obviamente los llamaban alguien nos mandaba mensajes desde arriba, y por ejemplo eso sucedía con las estrellas fugaces. Por lo general, una estrella fugaz para todas las culturas occidentales y orientales, en los primeros hombres, siempre se asoció a algo negativo, a catástrofes, enfermedades, problemas políticos de gobierno, pestes, sequías, etcétera. Pero siempre una estrella fugaz en todas las culturas fue visto como algo, un anuncio, algo negativo.
Entonces, y con el paso del tiempo, obviamente, se fueron mirando las estrellas, se fueron encontrando formas, y se fue construyendo una mitología, conocimiento mitológico, que explicaba los fenómenos y que tenía como fin poder generar una estructura de pensamiento que fuera heredable a los demás y con eso poder sentirnos tranquilos, así como ya podemos explicar esta enormidad de sucesos como son el universo, como son todos los fenómenos, ¿cierto? Y a partir de eso, bueno, recordaremos culturas que hacían sacrificios de animales, de humanos, eh, claro, hoy día, con todo lo que se sabe, todos los avances de 2000 años de pensamiento y de ciencia, etcétera, podemos establecer y hacer juicios de valor incluso, pero no vamos a entrar en ese plano porque, insisto, es incuestionable que las personas de esa época hayan podido pensar de otras formas, no tenían cómo, ¿cierto? Entonces, en este primer estadio, en el teológico, Augusto Comte va a decir que todo conocimiento tiene su fuente de origen, toda la explicación de fenómenos tenía su origen en Dios o dioses. Y este momento teológico tiene también dos partes. Uno que era, eh, bueno, el segundo es monoteísta, es decir, la explicación en Dios, pero no en tantos dioses, sino en un solo Dios, monoteísmo, ¿cierto? Monoteísmo. Y el anterior es de muchos dioses, que no iba a decir multiteísmo, pero no está mal dicho. Politeísta. Politeísta. Eso. Muchas gracias. Tenía todo chancho el volumen del micrófono, del audífono, pero Ay, muchas perdón. gracias. No se preocupe, el problema fue mío que lo tenía muy fuerte. Pero muchas gracias por el recuerdo. Politeísta. Muchas gracias. Ahí está. Insisto, lo estoy dando todo con la pizarra. Ya. Esa raya no sé por qué, pero no importa. Los griegos son el mejor ejemplo para el politeísmo, ¿cierto? También lo son los egipcios, con la excepción del periodo, que si no me equivoco, de Ramsés o Menes. Menes parece que fue cuando fue el único periodo, primero en que, si que no me equivoco, porque esté equivocado, se logró unificar Egipto y además de eso fue una civilización monoteísta cuando creían en el dios Atom, si que no me equivoco, que era creo que el sol, no me acuerdo bien, pero fue el único periodo, pero fue la única excepción, todo el resto del tiempo fueron ellos politeístas, ¿cierto? Pero el monoteísmo y que obviamente son las principales tres religiones del mundo hoy día que existen, encontramos en ella obviamente el judaísmo, que es muy antiguo, quizás la religión monoteísta más antigua, el islam y el cristianismo. Para que no se confundan, el judaísmo viene, y con Jesús, el judaísmo, con Jesús se produce una división. Nace el cristianismo por un lado y por otro lado sigue el judaísmo. Entonces, por eso que el libro del judaísmo, que es la Torá, que se compone por los 5 primeros libros también de la Biblia, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, son los mismos para el judaísmo y para el cristianismo. Lo que pasa es que para el judaísmo Jesús fue otro profeta más y ellos siguen esperando. Para el cristianismo Jesús era el Mesías y el que tenía que venir y ahí se forma esta división. En cambio el Islam es algo que viene totalmente aparte. ¿Ya? Este super mapa explicativo, vamos a borrarlo. Ahí está entonces la explicación de las religiones monoteístas que tenían entonces su fuente en estas principales civilizaciones, cultura, etc. Pero Comte va a decir que hay un segundo momento, y este segundo momento él lo va a definir como un estadio metafísico. Y el estadio metafísico, primero veamos qué significa metafísico. Meta siempre se dice como más allá de. O sea, cuando yo paso la meta, paso más allá, hasta el límite. Por lo tanto, metafísica significa más allá de la física, ¿cierto? ¿Y qué significa más allá de la física? Es ir más allá hasta el punto de llegar a las explicaciones que no son observables materialmente hablando, pero sí son calculables
estimables, etc. Entonces, en el fondo, el estadio metafísico lo que plantea Comte que fue el periodo en el cual el ser humano fue capaz de cuestionarse lo incuestionable, de hacerse grandes preguntas que van a terminar siendo fundamentales para el desarrollo del conocimiento de ahí para adelante. Y esto tiene muchos focos fundacionales, muchos hitos fundacionales, vamos a decir mejor, hitos que el hecho que sucedieran permitieron que esto pasara y de ahí para adelante la ciencia tuviera un crecimiento exponencial increíble hasta el día de hoy, la ciencia y la tecnología. Y estamos hablando de grandes momentos de la historia. Uno de estos momentos, tuvo relación con la caída de la teoría heliocéntrica. ¿Cuál es la teoría heliocéntrica? Con H, heliocéntrica. La teoría heliocéntrica, aquella que decía que la Tierra, perdón, geocéntrica. La teoría geocéntrica era aquella que decía que la Tierra era el centro y que todo giraba en torno a la Tierra. Cáchense, tiene mucho sentido, ¿no? Sí, tiene mucho sentido. Si al final el movimiento, vistas de la física, no está malo, está bien. Porque, a ver, si yo estoy mirando un auto, cómo se está moviendo, imagínense que estoy parado en la plaza y veo un auto que se está andando lentamente. ¿Quién se está moviendo? ¿El auto o yo? Todos ustedes me van a decir, obviamente, el auto. No, la respuesta está equivocada. No es que yo tampoco me esté moviendo, es que el enunciado está incompleto porque faltó decir desde qué punto de referencia. ¿Le ha pasado alguna vez que ustedes están dentro de un auto y están sentados atrás, ustedes no están manejando, se estacionan al lado de otro auto, ustedes están pajaroneando y ven que al lado se estaciona otro auto o se está moviendo y ustedes como que se confunden y se van así, oh, qué shit, porque resulta que no saben si se está moviendo el auto donde están ustedes o el auto que está afuera. ¿Les ha pasado eso alguna vez, esa sensación como loca, no? Que están ahí sentados y se empiezan a mover y como que, necesitan saber si se están moviendo ellos o nosotros, necesitan saber eso. No sé si le ha pasado. Bueno, eso se explica con lo que estoy explicando ahora, es decir, hay que establecer siempre, el movimiento siempre tiene un punto de referencia. Y si yo dijera el punto de referencia, volviendo al ejemplo, yo sentado en la plaza mirando un auto que se mueve, está desde el auto, entonces claro, el auto está quieto y todos nos estamos moviendo. Esto lo vamos a entender más. ¿Ven? Aquí compañeros que ya están comentando. Eso nos ha pasado a todos. De hecho asusta porque uno te descoloca. Eso tiene relación porque todo se está moviendo, todo nos está, pero nosotros no nos damos cuenta que todo está en movimiento, absolutamente todo está en movimiento. Yo, aunque esté quieto en este rato, yo me estoy moviendo porque la Tierra se está moviendo, porque en dos movimientos, rotación y traslación, pero además porque todo nuestro sistema se está moviendo, o sea, es una cuestión, no sé si lo ven, pero el movimiento es complejo. Bueno, en ese sentido, sucede que, en ese sentido, tenemos que, cuando Copérnico se da cuenta que el movimiento de la Tierra no es estática, y no es el Sol el que se está moviendo, ni son las estrellas que están girando sobre la Tierra, sino que es la Tierra que está generando dos movimientos y está girando en torno al Sol, que eres el centro, y estamos en torno a él generando un movimiento constante. Cuando se descubre eso, es tan fuerte el cambio y la crisis intelectual que se produce en ese tiempo que se genera una duda existencial tremenda. Chicos, esto es heavy metal, por poner una palabra más ad hoc para que me entiendan. Esto es brígido. Esto es cuático, porque es como que alguien viniera a nuestra casa, nos tocara la puerta y nos dijera, ¿saben qué? Que resulta que cuando la gente se muere, se van rápidamente a otro planeta y encontramos ese planeta y toda la gente que está muerta está en ese planeta. O sea, imagínense lo terrible que sería para nuestra mente, empezaría a crujir de tal forma que no lo entenderíamos, no lo aceptaríamos, queríamos un estado de shock, de caos, de colapso total. Bueno, eso pasó en esa época. Voy a prender la luz. Ya, ahí sí. Eso pasó en esa época en donde si algo
tan como básico, como fundante, como elemental, que como es el tema de que la Tierra está quieta y todo gira en torno a la Tierra, se cae, chuta, entonces, ¿qué podemos esperar de todo? O sea, todo se cae, todo se cuestiona, absolutamente todo. Y eso fue así, absolutamente todo se cuestiona. Pero aquí viene lo curioso, porque no se trata, en la época teológica, incluso en el pensamiento del Estado teológico, planteado por Comte, que no hay que ser, en el fondo Comte no hizo ni un descubrimiento con esto, o sea, esto es una sistematicidad que él hace de procesos históricos del conocimiento, no es más que eso, por si acaso, no nos confundamos, tampoco le demos tanto crédito a Comte, con todo el respeto que se merece este caballero, que después ya voy a contar el final de la historia, Comte después se vuelve loco, pero ya vamos a llegar a esa parte de la historia. Entonces, una época que era, imaginemos que esto es Dios, ya esa pelotita es Dios, y todo esto es el conocimiento, o sea, todo giraba en torno a Dios. Bueno, en esta época metafísica no es que Dios no exista, no es que se saca Dios, no es eso. Es que corremos a Dios para un lado, ya, Dios queda ahí un ratito, nosotros vamos a conocer ahora nosotros, y si genera una nueva etapa en donde el humano, vamos a ser el humano, no el hombre, ya, el ser humano es el centro, pero no significa que se deje de creer en Dios. O sea, por ejemplo, grandes pensadores y científicos de todo este proceso de evolución, como por ejemplo Isaac Newton, era un firme creyente en Dios, y así muchos, muchos más. Eh, eh, entonces, es una nueva época lo que surge con esto. Y esto en la historia nosotros lo sabemos, ustedes lo han estudiado montones de veces, porque esta época nosotros la vamos a asociar a lo que se llama el Renacimiento. Es una época, no sé si les gusta la historia, pero si les gusta la historia, para mí por lo menos el Renacimiento es la época más bonita. Renacimiento, listo. Ahí está. Digamos que ahí dice Renacimiento. La Edad Media es muy genial todo, pero el Renacimiento es increíble todo lo que el ser humano empieza a producir, a crear, porque al final empieza a dudar de todo y empieza a experimentar y empieza a darse cuenta que en la experimentación hay fenómenos. Aquí vamos a hacer un asterisco que lo vamos a retomar más adelante, yo creo que en la clase que viene, a la otra, que es la historia del método científico, porque en este tiempo es donde se crea el método científico como tal, como una especie de, como un procedimiento sistemático que nos permite conocer mejor nuestro mundo. Pero eso lo dejo como asterisco para que hagamos clic quizá cuando lleguemos a esa clase. Todo empieza a repensarse, todo empieza a reconstruirse, el pensamiento empieza a avanzar de manera exponencial y muchas ciencias empiezan a crearse. Y en ese sentido, donde hay un surgimiento cuático, heavy de muchas ciencias, la física, la química, la biología, y sobre, bajo ellas, la farmacéutica, las ciencias médicas, bueno, la astronomía también está sobre la astronomía. Obviamente, si la física avanza, avanza la matemática, o si avanza la matemática, avanza la física. Hay un round siempre. Usted le pregunta al matemático, que le dice un matemático, oye, ¿qué más bacán, la matemática o la física? El matemático te mira te va a decir, obvio que la matemática. Y un físico te mira te va a decir, obvio que la física. No hay matemática gracias a la física. O sea, existe mejor matemática porque existe la física. Y así sucesivamente. Pero es un paréntesis de round entre ellos. Y, y empiezan a desarrollarse, crearse los mejores inventos, se empiezan a crear ahí. Y hay un invento que es fundamental en esta época. Hay un invento que es fundamental, y esto se lo dejo como pregunta, a ver quién es capaz de responder desde el micrófono en chat. Hay un invento que va a ser fundamental para el desarrollo de esta época. Hay un invento que es clave para que el conocimiento pueda alcanzar el estatus que empieza a crear sobre sí mismo en esta época. A ver, ¿cuál puede ser? A ver, ¿quién se atreve? Dígame por el chat nomás, o por el micrófono, a lo mismo. ¿Cuál será ese invento que va a ser fundamental para esta época, para que el conocimiento empiece a desarrollarse? ¿Cuál puede ser?
¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos, chicos, vamos. ¿Cuál puede ser ese invento tan importante y que tiene relación con esta época que va a ser clave para el desarrollo del pensamiento? Voy a esperar 10 segundos más, a ver si alguien se atreve a colocar en el chat. Ya me están llegando algunas respuestas. Por aquí me dicen el microscopio. ¿Será el microscopio? Respuesta definitiva, no, no es el microscopio, La pero sin ampolleta. embargo, la ampolleta tampoco. Mira, pero puede ser interesante los dos ejemplos, el microscopio y la ampolleta, porque uno puede decir, o sea, de hecho, es súper interesante la ampolleta porque piensen ustedes, ¿cuánto duraba el día? Piensen en su abuelo, piensen en sus abuelos o en sus bisabuelos si es que los conocieron. ¿A qué hora se acostaban ellos? Súper temprano. ¿Pero eso es porque son viejos? No, porque ellos crecieron en una época quizá en que la electricidad era mucho más escasa. Se alumbraba con velas y por lo tanto el día duraba menos. Y por lo tanto aprovechar la luz día era fundamental y por eso que ellos se levantan tan temprano. Cuando nosotros seamos abuelos y viejos, lo más probable es que sí, quizá nos acostemos temprano porque estemos viejos, pero no tanto como nuestros abuelos. Eso sí. Ya, eh, aquí llegaron varios inventos. Dice el reloj de arena, no. La astronomía, tampoco. Aquí Fabiola le acertó. La imprenta, exactamente. Fíjense que la imprenta es el invento fundamental para que el conocimiento se pueda... Piensen lo siguiente. ¿Cómo? A ver, el conocimiento es lineal, ¿cierto? Va avanzando, 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 avanzando. Sobre lo que avanzan otros y así sucesivamente. Piensen, por ejemplo, a ver, computador. Pensemos en un computador. ¿Se acuerdan los computadores antiguos, no? Yo cuando era niño, yo me acuerdo que alguien me dijo, oh, me compré un computador de 8 gigas de disco duro. Y yo, wow, medio computador. Y resulta que ahora esa cuestión no te sirve para nada, ¿cachai? O sea, de hecho, un celular ya 32 gigas que traiga ya te es poco, porque las cámaras almacenan mucha información cuando grabamos video, y 32 gigas se te hace súper poco, porque las aplicaciones son cada vez más pesadas, más exigentes. Eh, y así sucesivamente. La informática es un tremendo ejemplo. Por ejemplo, la RAM, siempre se hablaba de megabytes, después empezar y ahora estamos hablando de terabytes, o sea, ya computadores que traen 1 tera, 2 teras, después el que sigue, ¿qué será la unidad que sigue? Porque está el megabyte, el byte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, y después viene no me acuerdo, pero hay una unidad que sigue, esto es de física, o matemática. Bueno, pero volviendo a lo central. Como el conocimiento va avanzando, vamos agarrando lo que ya se sabe y sobre eso vamos creando. Y así sucesivamente, y así. Lo mismo, por ejemplo, las vacunas. ¿Qué mejor ejemplo las vacunas? Existe la vacuna porque existe la robótica, porque existe el trabajo microscópico en el cual van a hacer experimentaciones, pero para eso la cantidad de conocimiento acumulado es gigantesco. Esto, por ejemplo, el celular, se ve en la cámara, ya. Los celulares existen porque hay montones de conocimiento acumulado, pero hay uno que es fundamental. ¿Ustedes han visto un celular por dentro? ¿Ustedes han visto imagino que todos han visto alguna vez tienen en sus manos un celular antiguo? No sé si no hemos podido abrir para jugar un rato, pero si han visto un celular abierto antiguo y un celular abierto ahora, o sea, es increíble cómo se fabrica eso. Bueno, existe ese nivel de tecnología porque existe la robótica. Entonces, bueno, volviendo a lo inicial, a lo que quería plantearles de la imprenta. Esta me eché uno. Eh, ¿Cómo era posible entonces que avanzara el conocimiento si lo que inventaba alguien a lo más podía explicárselo a las personas con las que trabajaba y después se acabó? Pues bueno,
la imprenta permitió entonces que el conocimiento pudiera difundirse y ser conocido y ser público. Es fundamental el surgimiento de la imprenta. Ahora, volviendo a Comte, gracias a la imprenta, entonces, este estadio metafísico logró hacerse las grandes preguntas para después generar el tercer estadio, que es el estadio positivo o positivista. Positivista. Ya, ahí dice positivista, por si acaso. Pero ¿por qué se llama positivista? ¿Qué significa esto? Que era como, vos dale, sé positivo, inventa cosas. No, ¿cierto? Es como absurdo. Tiene una razón mucho más profunda de ser. Cuando veamos bien el método científico, imagino que quizás se acuerden de la enseñanza media, el método científico tiene una parte que es la hipótesis, una hipótesis, es decir, lo que yo creo que va a suceder. Entonces, si yo digo, aquí tengo un lápiz, mi hipótesis dice que si yo suelto el lápiz, se va a caer sobre la mesa. Esa es mi hipótesis de trabajo. Como se trabajan siempre hipótesis, sobre hipótesis, el conocimiento, usted comprueba, va al acto de comprobación y después usted establece una conclusión en donde usted define si la hipótesis se aprueba o se rechaza, si la hipótesis es positiva o es negativa. Por lo tanto, vamos a hacer la comprobación. Voy a soltar el lápiz. Solté el lápiz, se cayó. Entonces yo apruebo mi hipótesis. Esa hipótesis se afirma, esa hipótesis es positiva. Por lo tanto, se entiende que el conocimiento avanza gracias a la hipótesis que apruebe así sucesivamente. Y esto es clave, porque la experimentación, como se desarrolla en esa época, es todo en torno a hipótesis y comprobación, experimentación, etc. Por eso se llama estadio positivo, porque en el fondo el conocimiento avanza tanto que todas las hipótesis que van creando los científicos las van afirmando y el conocimiento va creciendo y se va acumulando y al final se está creando un cambio estructural en el mundo, around the world, gigantesco. Bueno, este es cuático, es muy heavy, porque con este estadio positivo el mundo cambia por completo y eso lo sabemos. Pero aquí viene ya después el estado de demencia y lo que les dije yo que le anticipé anteriormente. Comte empieza a establecer, a plantear que va a llegar un momento que Dios no va a ser necesario en absoluto porque todos los fenómenos van a tener explicación. Y por lo tanto, como todo tiene explicación científica, entonces Dios queda totalmente, eh, se corre a Dios a ninguna parte porque no hay nada que el conocimiento no pueda explicarlo, por lo tanto ya Dios no es necesario. Y por lo tanto va a surgir una nueva religión, que es la religión de la ciencia, y en ese sentido, y después ya él cae en estado de demencia, en donde él dice que va a ser ese cardenal de esa nueva religión. Eso ya, obviamente, en un periodo que Comte ya no pensaba de forma muy normal. Pero lo que tenemos de él es que en este estadio positivo, y aquí viene lo muy relevante, este estadio positivo, que obviamente tenía como en su esencia todas las ciencias, la biología, la química, es una Q, por si acaso. La física, y todos ellos con base en la matemática, todas ellas iban a tener una ciencia que iba a ser, por así decirlo, la ciencia fundamental, la ciencia de lo social. Así tal cual lo plantea Comte, la ciencia de lo social. Y esa ciencia de lo social iba a tener muchas características y que era poder generar explicación a algo que está por sobre todos los demás conocimientos, que es esta ciencia de lo social. Elizabeth dice, suena como el libro Ángeles y Demonios. Sí, tiene un poco de eso. Yo creo que el final de esta historia, que obviamente ya contesta mal, tiene un poquito de eso, ¿cierto? Ángeles y Demonios te refieres al libro, ¿cierto? La película, donde están los Illuminati, la cuestión, y los secretos de... Sí, tiene un poquito como es eso, como ese qué sé yo.
Bueno, esta ciencia de lo social, Comte cimenta las bases y dice, esta ciencia de lo social tiene que tener el mismo, igual método que las ciencias duras, que las ciencias básicas. Repito, esta ciencia de lo social tiene que tener el mismo método que estas ciencias. Por lo tanto, la duda, la hipótesis, la experimentación, la comprobación, etc. Todo el procedimiento del método científico debe ser aplicado a esta ciencia de lo social. Sin embargo, hasta aquí nomás llega Comte, porque después Comte coopera, y lo curioso es que él nunca hizo esta ciencia de lo social. Él cimentó las bases, él dijo, pero hacer ciencia de lo social, para alguien que diga, oye, pero al final Comte hizo algún estudio de algo, escribió algo, pudo comprobar algo de esta ciencia de lo social, no, nada, jamás. Comte simplemente se quedó en el mundo de la idea, de la propuesta, y llegó hasta ahí nomás. Y no está mal, está bien, cada uno hace soporte, y ese fue soporte. Sin embargo, no fue Comte, como les decía, el que hizo ciencia de lo social, sino otro pensador. No me acuerdo, alguna vez un profe de la universidad nos dijo, cuando usted crea que pensó algo que es novedoso, tome asientos, cálmese, porque antes que usted, eso que usted está pensando ya lo pensó un francés, o un gringo, o un alemán, o un japonés, y así. Entonces, tenemos acá a uno de ellos, también de origen francés, que se llama Émile Durkheim. Durkheim, lo estoy dando todo, lo estoy dando todo. Listo. Émile Durkheim. Émile Durkheim es un pensador francés. Estos tipos de esta época eran cuáticos, en el sentido de que estudiaban tanto, dicen que la vida era mucho menos compleja que hoy. No había internet, no había redes sociales, por lo tanto la cantidad de tiempo que disponían, y obviamente todos estos tipos tenían por lo general tenían recursos, entonces sus familias quizás tenían recursos para ellos no tener que trabajar y dedicarse al pensamiento. Durkheim era economista, era abogado, era no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más. Y él es el primero, es el que agarra todo el trabajo de Comte, lo toma y él dice, interesante, y si lo aplicamos, y él hace estudios sumamente interesantes, y uno de ellos se llama la división social. Uy, no, la división, ese es el signo de división, ¿ya? Para no escribir la palabra división. División social del trabajo. Eso es una T que explica trabajo. Y eso es un guión. En su trabajo, en su primer trabajo, que fue su tesis doctoral, se llama la división social del trabajo, él demuestra cómo las sociedades, en la medida que van creciendo, van tomando altos niveles de complejidad. Y esto significa que, los seres humanos van creando sobre un concepto que es fundamental, que Durkheim lo define como la solidaridad. Es una S de solidaridad, ahí dice solidaridad. Pero esta solidaridad no es algo como el Padre Hurtado, no se refiere a esta solidaridad, sino a lo que yo hago para que el sistema social funcione. Piénselo de la siguiente forma, analice esta situación. ¿Qué pasaría si de un rato para otro, esto es muy película de... ¿Cómo se llama esta serie de Netflix? Que son puras series de ciencia ficción. O sea, no series, son capítulos de ciencia ficción que no están unidos todos, pero cada temporada son puros... no es Stranger Things, no es Stranger Things. Black Mirror. ¿Han visto Black Mirror alguna vez? Si no lo han visto, véanlo. Buenísimo. Un día vamos a dejar un rato en la clase para que nos demos datos de series de Netflix. Pero vean Black Mirror, si que no lo han visto, porque son puras, esas ramas que uno se da de repente, que dice, ¿qué pasaría si tal cosa? Ya, Black Mirror lo hicieron, y lo hicieron capítulo, y véanlo, y es buenísimo. Ya, jugando a Black Mirror, ¿qué pasaría si un día ustedes despiertan y no hay nadie en el mundo? Nadie. Están ustedes solos, absolutamente solos, en sus casas, en sus camas. No hay nadie. Ya, a lo más elija una persona. Ya, su pololo, polola, pareja, lo que sea, o su mejor amigo, amiga, listo. Están ustedes dos, justo se juntaron, se quedaron a dormir juntos,
despertaron y todo el mundo desapareció. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el final de la historia? ¿Qué me lo voy a decir? ¿Qué pasaría? A ver, juguemos. Juguemos, chicos. Echemos ahora la imaginación. Uno dice, chuta, yo creo que no sé si le ha pasado esto. Yo cuando era niño, yo tenía un sueño, que era quedarme encerrado dentro del supermercado y que nadie se diera cuenta. Y como nadie se iba a dar cuenta, yo necesitaba alimentarme, pues, obvio. Entonces yo me iba a los pasillos de yogur, de galletas, de papas fritas, y era el niño más feliz por toda esa noche. Yo no dormí esa noche porque me quedaba encerrado en un supermercado. No sé si he tenido ese sueño alguna vez, ese sueño, a ese nivel de tontera, pero lo más probable es que usted despierte y no haya nada en el mundo, usted vaya al supermercado. Pero ¿qué pasaría después de una semana? Bueno, no hay nadie en el mundo. Por lo tanto, no va a haber nadie en las calles. No hay nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, a lo más usted, si tiene auto, se va a mover en auto, va a poder ir a la bencinera a echar benzina. Pero esa benzina, esa bencinera necesita energía eléctrica para poder que la bomba funcione. Como no hay nadie, entonces no hay energía eléctrica. Al cabo de un tiempo, quizás ya el auto se le acabó la benzina, cooperó. El supermercado, al no tener energía eléctrica, las lechugas, todas las frutas se van a empezar a pudrir. Al cabo de un mes, todo lo que no está refrigerado está podrido. Sumemos eso las carnes, sumemos todo. Entonces ya no podemos ir a saquear un supermercado a menos que sean productos no perecibles. Tendremos que haber juntado mucha, pero mucha agua, porque no es probable que el agua se nos corte. Si nos corta el agua, bueno, podemos ir al supermercado a chorrearnos todo el agua, y claro, ahí tenemos para vivir harto. Pero si nos enfermamos, y así vamos sucesivamente. Bueno, lo que quiero llegar es que lo más probable es que al cabo de, qué sé yo, un poco tiempo, no sé si uno o dos, algunos años, eh, mueran estas dos personas. Y mueran porque no van a ser capaces de sobrevivir. Además de eso, súmele el estado de locura en que uno entraría, ¿cierto? El estado demencial. Porque, y aquí viene el punto, nos necesitamos entre nosotros. Y aquí vuelvo a Durkheim, vuelvo a lo que estoy explicando, después de este ejemplo muy fantasioso de Black Mirror. Eh, nos necesitamos entre todos para poder sobrevivir. Necesito desde la esencia básica, que es una familia, afecto y un sinfín de cosas que eso solo me lo da, no puede ser creado por el hombre, ni una máquina lo hace, y me lo da el hecho que existan otros seres humanos. Entonces, pongamos ejemplos más concretos. Mire, usted está sentado en este rato en una silla, lo más probable, o menos que esté acostado en su cama, pero bueno, si está, ojalá que sea una silla y no en su cama. Si está en una silla, mire la silla, piense en la silla. ¿Qué cosas tuvieron que pasar para que la silla estuviera ahí? En términos de, si es de madera, alguien cortó ese árbol, alguien plantó ese árbol, alguien regó ese árbol, el que lo cortó, lo pulió, no sé si se dirá así, lo transportó, lo compró una empresa, lo trabajó, lo procesó, lo cortó, lo pegó, lo clavó, lo pintó, lo transportó, lo llevó a un negocio para que usted lo venda, y así sucesivamente. O sea, la cantidad de personas que hay asociadas a todas las cosas es increíble, pero algo que está tan naturalizado que obviamente no nos damos cuenta. Bueno, a eso Durkheim le llama la división social del trabajo, en donde explica que todas las sociedades son posibles porque hay un elemento fundamental que es la solidaridad, que es todo lo que cada uno de nosotros aporta para que la sociedad exista. Si uno de nosotros deja de existir, no pasa nada, ¿cierto? El mundo sigue, de hecho es parte de la vida, y como dice por ahí en un discurso Steve Jobs, el creador de Apple, el mejor invento que hay en el mundo es la muerte, porque permite dar paso a lo nuevo. Pero si dejara de existir muchos seres humanos, o demasiados seres humanos, bueno, ya los seres humanos somos una plaga, pero si de un golpe a otro dejaran de existir, entonces también la existencia nuestra se ve comprometida. Bueno, Durkheim eh, no se queda solamente con este estudio y va más allá. Y él, aplicando este concepto de la solidaridad, va a crear un concepto que me estoy tratando de acordar el nombre, de un segundo.
Bueno, voy a tener que googlearlo porque no me acuerdo. Pero es lo contrario a la solidaridad. Ah, no, mira, ahí está, me acordé. Bueno, Durkheim habla también de dos tipos de solidaridad, pero no vamos a profundizar tanto. Me interesa que se queden con eso, ¿ya? Está la solidaridad orgánica, mecánica, etcétera, pero a partir de la solidaridad, que es aquello que permite que el ser humano cree sobre sí mismo, sobre su sistema humano social, y sobre eso sea posible que exista la sociedad, existe también otro concepto que crea Durkheim, que es la anomia. Y la anomia, tal cual, anomia, vamos a escribir acá, ahí dice anomia. La anomia es lo contrario a la solidaridad, es decir, cuando un sujeto social se siente fuera del sistema social. El sujeto se siente fuera del sistema social. A ver, ¿qué significa eso? Pongamos ejemplos para que lo entendamos. Por ejemplo, la gente en situación de calle. Ellos podríamos decir que son sujetos anómicos porque están fuera de un sistema social. Pero ¿qué significa fuera de un sistema social? Bueno, primero no trabajan, trabajo formal me refiero, eh, no están adheridos a un sistema de salud, no tienen la estructura funcional propia de todos los seres humanos, de vivir en una casa, etcétera. Por lo tanto, todas estas personas se puede decir que están fuera de un sistema social. A partir de estos dos conceptos, Durkheim se va en la media rama y él analiza una cuestión que es muy heavy, que es el tema del suicidio. Suicidio, dice ahí, ¿ya? Ahora, a Durkheim no le interesa por qué se suicida una persona, sino que ya aquí viene el punto, y este es uno de los momentos ya centrales donde nos metemos de lleno, de, de entender todo esto para dónde va. Y es que a Durkheim le interesan las tasas de suicidio, voy a escribirlo bien grande, las tasas de suicidio. ¿Qué significa eso de las tasas de suicidio? Es decir, porque lo pongo porcentaje para que se entienda un poco, pero las razones estructurales que llevan a grupos de personas a suicidarse. Y aquí viene el punto, porque él se da cuenta que existen distintos tipos de suicidio y los va a explicar en función de solidaridad y anomia. Porque alguien podría decir, bueno, es obvio que alguien que se suicida, obviamente lo hace porque se siente fuera de un sistema social, por lo tanto es anomia. Sí, pero también hay tipos de suicidios que son por exceso de solidaridad. Es decir, ellos se sienten tan parte del sistema social que sienten que al perder sus vidas, ellos lo dan todo y son una especie como de mártires por haber dado su vida en torno a un bien mayor. Ejemplo de esto, Osama Bin Laden y toda la cultura extremista del Islam, estos grupos minoritarios, ojo con eso, grupos minoritarios del Islam, en donde ellos obviamente en atentados a un coche de bomba, etc., se quitan la vida y ellos entienden que detrás de eso hay un fin mayor, que es en torno a la sociedad. Bueno, lo central de todo esto, lo que estoy explicando acá, es elementos, en todo esto que he explicado, es elementos históricos que tienen las ciencias sociales, elementos históricos que tienen las ciencias sociales con el surgimiento de Comte en sus tres estadios, hasta que todo esto deriva en la ciencia de lo social, y para que todo esto después quede en Comte solamente en un enunciado, porque es Durkheim quien pesca todo esto y genera estudios de esta ciencia de lo social a través de las tasas. Bueno, a Durkheim lo que le interesa son las tasas, son las generalidades y no porque una persona se suicida. Y listo, bienvenidos entonces, voy a hacer una especie de, como imaginemos que esto es una AI. Voy a hacer una gran llave acá. Todo esto es el surgimiento del paradigma cuantitativo. Cuantitativo. Eh, Cuando hablamos del paradigma cuantitativo, ya se están haciendo ustedes una idea. Es entender que las ciencias sociales tienen un fin y tienen una forma y un fondo. Y esta forma y este fondo está dado por todo esto, es decir, una ciencia que agarra el método científico similar a las ciencias duras, que lo que le interesa son las tasas, las generalidades, las estructuras,
y no casos particulares, no porque una persona se suicida, sino por este caso, porque grupos de personas, etcétera. Esto da paso a un cúmulo de teorías posteriores que no las vamos a ver en este ramo porque no son parte de, pero genera una forma de entender el pensamiento social, una forma en que debe entenderse. Y hoy día, ¿esto cómo se traduce? Se traduce en todos los estudios que tienen como objetivo poder conocer tendencias, tasas de, etcétera. A partir de ahora, o sea, de un tiempo ya a esta parte, vamos a empezar a ver muy seguido estudios de opinión en donde todos van a estar terriblemente atentos con la pregunta: si la elección fuera el domingo, ¿usted votaría por? Y va a aparecer Jadwe, va a aparecer Lavín, va a aparecer todos los candidatos que vamos a empezar a ver durante toda esta semana de aquí para adelante. Bueno, todo eso es gracias a todo esto que expliqué acá. Existe todo eso porque sí, porque pasó esto, porque pasó todo esto. Y así un sinfín de situaciones más. Bien, chicos, séquenle pantallazo si quieren a esto, porque lo voy a borrar. Quiero que le sacaron. 3, 2, 1, 3, 2, 1, listo, lo sacaron. Perfecto, ya, sí, listo. Vamos a borrar todo. ¿Cómo se hace para borrar todo? Ahí sí. Bien, pero también paralelo a esta época, y aquí vamos a dejarlo introducido solamente, no vamos a alcanzar a explicarlo todo, pero paralelo a esta época vamos a tener otra historia. Es muy parecida a la anterior, pero que tiene origen en un pensador, esta vez de origen alemán, que se llama Max Weber, o Weber. ¿Le suena ese apellido, no? Yo creo que sí. No tiene nada que ver con el hijo del expresidente Ricardo Lagos, por si acaso. Solo alcance de nombre. Max Weber es un pensador alemán en donde él también un poco cachando esto de la ciencia y lo social, todo lo demás, pero él se va en otra rama. Y él plantea lo siguiente. Él dice, no basta con conocer las tasas, no basta con conocer estructuras generalidades, y al final terminar todo reduciéndolo a datos, cifras y números. Porque hay una verdad que está impresa en un hecho social cualquiera que no necesariamente se ve a través de estructura. Hay cosas que si yo llevo, por ejemplo, con una encuesta y le digo a la persona, a ver señora, ¿usted por qué come papas fritas? Primera opción A, porque le gustan mucho. Opción B, porque su marido le trae todos los días. Entonces la señora le va a responder cualquiera de las dos opciones, si no tiene más opciones. Pero ¿qué pasa si a la señora le gustan mucho las papas fritas porque resulta que su abuelita le hacía papas fritas y le enseñó el secreto para que quedaran crujientes, más ricas que las del McDonald's? Entonces, por lo tanto, para ella hacer papas fritas no es solamente un hecho de alimentación, sino es memorar a su abuelita, que ella tanto cariño le tuvo porque la crió, y etcétera. Eso un estudio de tasas, de generalidades, no te lo va a entregar. Entonces, Weber plantea que hay un vacío que tiene relación con conocer, con comprender lo que verdaderamente hay detrás. Weber empieza a esta misma lógica que les estoy planteando a ustedes, a hacer ciencia social, pero ahora enfocado en algo totalmente opuesto a lo que proponía Comte y sus aliados, me refiero de ahí para abajo, que tenía relación con indagar en las particularidades que hay detrás de qué significa eso, qué sentido tiene eso, qué razón de ser, por qué la persona evoca ese tipo de, etcétera. Y Weber va a hacer un estudio sumamente complejo y va a, eh,
estoy tratando de acordarme el nombre, que creo que se llama La lógica capitalista y el espíritu, no me acuerdo el título del libro, pero la cosa es que él analiza a la Europa en el periodo de la revolución industrial. La revolución industrial, ¿dónde comienza? ¿Se acuerdan? Primero la revolución industrial, ¿qué es? ¿Cierto? Entendemos que la revolución industrial es el periodo en el cual empieza la producción en masa a través de la creación de las fábricas, las industrias. Esto obviamente es herencia del Renacimiento, obvio, se fue tanto conocimiento acumulado que al final se dan cuenta que pueden generar máquinas gigantescas que pueden crear cosas, o no crear, sino que construir cosas a partir de todo el ordenamiento técnico que le demos, crear en masas, etcétera. Unos grandes ejemplos de esto, por ejemplo, en la industria de la automovilística, Ford, por ejemplo, y crea sistemas de producción que se llaman tal cual, el Fordismo. Y así sistemas de producción en masa. Y eso obviamente genera una necesidad de personas que manejen las máquinas, y es ahí donde se produce en todo el mundo esta revolución del campo-ciudad. Antes las ciudades no tenían tanta gente viviendo en ellas, pero sin embargo se necesita gente que maneje las máquinas. Entonces, chuta, ya del campo la gente empieza a migrar, porque obviamente esto se presenta como una oportunidad, un cambio de vida, y al final terminó siendo todo un chamullén, por así decir, porque ahí se genera algo que es la cuestión social. Ahí vienen fenómenos sociales muy gigantescos de desigualdad, de explotación laboral. Recuerden que una época donde no existía código del trabajo, ninguna cosa, nada, derecho de los trabajadores, ¿qué es eso? Por favor, trabajen nomás 12 horas sin parar, etcétera. Y ahí, bueno, sabemos todo lo que pasó, a los que les gusta la historia, podrán saber todo lo que se desarrolla producto de eso en países como Rusia, etcétera. Ya, pero no vamos a entrar en eso. Quedémonos netamente en la revolución industrial. ¿Cuál es el país donde se inicia la revolución industrial? Bueno, no les voy a dejar la pregunta porque estamos cortos de tiempo, se la voy a responder al tiro, es Inglaterra. Y de hecho Inglaterra hasta el día de hoy es una potencia económica mundial, una de las más importantes. Eh, y fíjense que otro país también fue una potencia muy importante debido al tremendo capital que tenía. No se los voy a dejar como pregunta, se lo voy a responder al tiro también. Se trata de España. España, con todo lo que saqueó a los países de América Latina, eh, tendría para hoy día, España tendría que hoy día ser una potencia inigualable mundial. ¿Por qué España es un país importante de la Unión Europea, pero lejos? No es el más importante. Los países más importantes de la Unión Europea son Francia y Alemania. Inglaterra no es de la Unión Europea ya, ¿cierto? Bien lo sabemos, pero es uno de los países más importantes también de Europa. eh, Junto con Suiza, etcétera. Pero, ¿qué pasó con España? Y aquí viene el trabajo de Weber. Fíjense que Weber se da cuenta que la religión dominante en Inglaterra, eso es una idea de Inglaterra, era el protestantismo, mientras que la religión dominante en España era el catolicismo. Y Weber se da cuenta, analizando las particularidades y las construcciones de sentido que tenían ambas religiones con las personas, se da cuenta de lo siguiente, que los países que son de religión protestante, había una cultura, una doctrina y una cultura del no despilfarro, muy distinta al catolicismo que sobre todo que se vivía en esa época, ¿cierto? Por lo tanto, las personas que tenían recursos y que, imaginemos que alguien tiene una pequeña industria de producción de algo, ya, pongámoslo como súper básico, de pan, las utilidades no las gastaba, sino que las ahorraba. El ahorro que genera acumulación. Y llega un momento que la acumulación es tanta que eso se vuelve una fuerza, un factor de producción. Y ese factor de producción obviamente lo echan a correr. Imagínense, esto es como la lógica de un negocio chico. Por ejemplo, no sé si usted ubica en el negocio del Rock and Hot. Alguien por ahí me contó la historia que son tener un carrito, de esos completos con vallo espectacular. Bueno, me contaron la historia que era un carrito y que hoy día terminó siendo el tremendo negocio. Bueno, pasó lo mismo, pero en escalas mucho mayores en Inglaterra, por ejemplo. El nivel de ahorro que generaban las empresas, la industria, fue tal que la reinvertían. En cambio, en España, un país con religión del catolicismo, el despilfarro era gigantesco. La cantidad de oro que sacaron de Latinoamérica,
Obviamente fue despilfarrado, fue gastado, y bueno, si eso no hubiese sido así, si España hubiese sido una nación protestante y hubiese mantenido eso, quizás hasta el día de hoy serían una tremenda potencia mundial. Hoy día son un país importante, pero no están lejos de ser, por ejemplo, una potencia como Inglaterra o Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué hay detrás de esto? Y con esto ya vamos a ir terminando. Hay un concepto que es muy importante para Weber, que es la Bernstein. ¿Qué es la Bernstein? Es un concepto alemán que no tiene traducción literal al castellano y que significa comprensión. ¿Qué es una comprensión? O sea, esa es la traducción propia. Si ustedes tienen esta palabra a un traductor, le va a decir comprensión, pero no es eso, es mucho más que eso. Sepan ustedes, chicos, que hay palabras en otros idiomas que no tienen traducción literal en castellano. Así como en castellano hay palabras que no tienen traducción literal en otros idiomas. La Bernstein es una de ellas. Esto es una comprensión de tal manera que uno se empapa. Es como quien dice, metafóricamente hablando, yo me sumerjo dentro de la mente de una persona, navego por ella hasta entender qué es lo que siente y cómo siente y por qué siente. Entonces, de esa forma yo logro empaparme de tal manera que mi nivel de comprensión sobre una situación particular, como algo tan simple, como por ejemplo, por qué una persona, no sé, hace tal cosa, lo entiendo realmente. Entonces, con esto, con esto se cimentan las bases de lo que se va a denominar el paradigma cualitativo. Cualitativo. Y ustedes se acordarán de uno de los textos que tuvieron que leer. Y esto, hasta aquí vamos a llegar hoy día. Saquen pantallazo. Vamos a tratar de profundizar un poquito más esto. ¿Listo? Sacar un pantallazo. 3, 2, 1. Listo. Y eso va a ser lo que vamos a continuar la próxima clase, junto con lo que ya nos sigue, que son conceptos de ciencia, que es el mundo de las variables. Chicos, chicas, ¿alguna duda, pregunta, consulta, inquietud, algo? Nos bajó el rating, no tenemos 29, 28 conectados, ahí se fue sin querer. Ya, chicos, lo dejamos hasta acá. Un abrazo grande, que estén bien, que tengan muy buen fin de semana. Y no se olviden, cualquier cosa me pueden escribir nomás. Estamos en contacto. ¿Ya? Que estén súper bien, chicos. Dejamos hasta acá la grabación. Buen fin de semana, descansen. Adiós.